Bueno, una vez más, bienvenidos. Vayan conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esto es lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hemos titulado este mensaje Los resultados de conocer a Dios. Y es porque hay unos textos hay un texto, un versículo acá principal, podemos decirlo así, que nos guía a este título. Leamos lo que dice en versículos del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La primera epístola del apóstol Pedro, recuerdan ustedes que fue la que terminamos, fue escrita 3 años antes, más o menos, ese es el cálculo que hacen los historiadores, que Segunda de Pedro, la cual está fechada más o menos en el año 67 después de Cristo. Por supuesto, el autor es el apóstol Pedro, como ustedes ya lo vieron en la introducción, y está el destinatario de esta carta es la iglesia en general. A diferencia de Primera de Pedro, que ustedes y yo recordamos que era a la iglesia expatriada y le escribe a ciertas iglesias que están en diferentes ciudades y que por supuesto después el Señor lo hace, esa carta la hizo mundial y es para todos nosotros, pero en ese momento estaba dirigida a esta es una carta general, Segunda de Pedro, y el propósito que tiene es advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros, y exhortarlos a crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo. Ese va a ser el centro de toda la epístola. El marco histórico que presenta esta carta es que Pedro sabía que el tiempo que él tenía en la tierra era limitado, igual que el suyo, igual que el mío. Por lo tanto, escribió sobre lo que estaba en su corazón y lo que tenía que advertirle a la iglesia en cuanto a lo que él conocía de parte de Dios que sucedería en el momento en que él tenía que partir, y sobre todo con relación a los falsos maestros y a todas estas doctrinas torcidas o retorcidas que se han filtrado en la iglesia. Necesita el apóstol Pedro a través de esta carta recordarnos la verdad invariable del Evangelio a través de los tiempos y a través de los años. El versículo clave que tiene esta epístola está justamente en el capítulo 1 y es uno de los que vamos a estudiar. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar, el conocimiento de la palabra de Dios, un estudio de la Biblia, un análisis de la palabra, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Él quiere mostrarnos. Y a través del conocimiento de Dios en su palabra vamos a tener ciertos resultados. También vamos a analizar algunos de esos más adelante. Mientras que Pedro escribió en su primera carta para enseñarnos a todos nosotros a poder enfrentar la persecución, recuerdan que en las últimas semanas hablamos mucho acerca de la iglesia perseguida y el bullying y esto y lo otro. Eran pruebas de afuera hacia la iglesia, pero en esta segunda epístola él escribe acerca de pruebas de adentro de la iglesia. Los falsos maestros, los engañadores, esas sutiles doctrinas que empiezan a entrar a la iglesia, que quieren hacer ver el evangelio un poco más liviano, un poco más llevadero, pero que verdaderamente lo que hacen es torcer la doctrina bíblica. Y nosotros, como cristianos, aún ahora debemos permanecer vigilantes para no caer en la falsa doctrina, la herejía, la actividad de sectas cristianas, pero que verdaderamente no están orientadas al centro de la palabra. Esta carta entonces del apóstol Pedro nos da pautas para ayudarnos a detectar todas estas falsas doctrinas. Así que tengamos precaución. Resumiendo, Primera de Pedro nos habló acerca de los ataques externos hacia la iglesia,
Segunda de Pedro nos habla acerca de los ataques internos, tanto de lo que creemos, tanto del fortalecimiento interno de la fe, como también de la precaución por las falsas doctrinas. Una vez más leemos y analizamos Segunda de Pedro 1 del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esa es como su tarjeta de presentación. Eso es lo que él enseña al inicio de su carta. Ese tiene que llevar un encabezado de quién lo manda. ¿A quién va? Distribuido, como dijimos, a los que habéis alcanzado. Algo hemos alcanzado. Después hace una coma y porque dice, a los que habéis alcanzado. ¿Alcanzado qué? Todavía no lo dice. Dice, por la justicia. ¿A través de qué alcanzamos algo que todavía no he mencionado? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos alcanzado algo a través o gracias a o debido a la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que alcanzamos ustedes y yo? Ser llamados justos, la justificación. Entonces él dice, habéis alcanzado algo por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí después de la coma viene lo que hemos alcanzado ustedes y yo. Una fe igualmente preciosa que la de ellos como apóstoles. Ellos ya en esta carta están asegurando que ustedes y yo tenemos una fe y la hemos logrado alcanzar tan preciosa a través de la justificación de Jesucristo como la de cualquiera de los apóstoles, incluyendo a Pedro. Allí después él agrega en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos es que hay un enfoque bastante fuerte en cuanto a la fe de la iglesia, que la fe de la iglesia es preciosa, es nuestro tesoro. Ustedes y yo debemos siempre estar fortaleciendo nuestra fe a partir de lo que podamos, y en este caso lo que estamos haciendo ahora, como un estudio bíblico, como un devocional diario, como un devocional semanal, lo que sea, debemos siempre fortalecer nuestra fe a diario. Entonces, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una bella salutación, es un saludo que manda Él a toda la iglesia. Ya en el versículo 3 empezamos ya a entrar de lleno en el mensaje que hay en esta carta. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí hay dos características. Las cosas que hay en la vida y las cosas que hay en la piedad. Y sabemos que la vida pues es el día a día, lo que ustedes y yo vamos desarrollando y los retos que encontramos día a día. Y la piedad viene de Dios, la piedad viene acompañada de nuestra fe, la piedad viene acompañada de una vida piadosa, es decir, entregada a Dios. Entonces tenemos la vida normal y la vida espiritual, y dice, por todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que viene de Dios. Nuestros éxitos en el trabajo, nuestros éxitos en la universidad, en el colegio, todo esto viene dado gracias al divino poder de Dios. Pero todo eso no pudiera llegar a nuestra vida, no podemos ser receptores de las bendiciones de Dios y sus promesas si no aplicamos lo que viene después de la coma, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Ahí ya empieza la epístola a enfocarnos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento y estudio de su palabra, en saber cuáles son las doctrinas que pasan transversalmente por toda la Biblia, para no aceptar ningún otro conocimiento falso que venga a contaminar la doctrina y por supuesto a debilitar la fe. Lo que hacen las falsas doctrinas cuando entran a la iglesia es debilitar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ponen su fe en ciertas cosas que no son correctas, y cuando Dios no ha dado la orden que nosotros creamos, actuemos y sirvamos a ciertas cosas que Él no autorizó, entonces la fe empieza a caer. La fortaleza de la iglesia, la unidad de la iglesia se empieza a dispersar. Es por eso que es tan importante conocer la palabra de Dios, estudiarla, es saber qué es lo que dice, para que yo no caiga en ninguna trampa de una falsa doctrina. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si usted no lee la Biblia, se está perdiendo de un montón de promesas de Dios. Si usted no lee la Biblia, se está perdiendo de un montón de cosas que pueden pasar en su vida.
Por eso hay que leerlas, son preciosas y grandísimas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya ustedes en otras ocasiones hemos estudiado qué quiere decir la palabra concupiscencia, pero rápidamente le digo, son las pasiones humanas. Las pasiones que nos arrastran a alejarnos de Dios, nos arrastran al pecado, nos arrastran nuestras pasiones personales y caemos en pecado. Eso significa la concupiscencia. Entonces dice acá, volviendo a terminar esta última frase, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hemos sido participantes de la naturaleza divina de parte de Dios. Vamos a estar en su presencia a través del perdón de los pecados, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiéndonos apartado a través de la fe y, por supuesto, logrando vencer nuestra concupiscencia. Entonces, como ven, va a ser una epístola clave para que ustedes y yo podamos tener nuestras alertas en alto, y como siempre lo he dicho, desde que el Señor me permite estar parado en un púlpito predicando, guiando un estudio bíblico o lo que sea, nosotros somos seres humanos imperfectos. Nos podemos equivocar claramente. Todo lo que decimos en un estudio, todo lo que predicamos, tiene que ser confrontado con la Biblia. Lo que decimos acá, vaya y léalo. Tiene que leer lo que dice ahí para ver si estamos o no estamos haciendo lo correcto. Puede ser que un día yo sea inexacto en algún comentario. Pero eso soy un ser humano, me puedo equivocar. A mí no me crea, créale a la palabra de Dios. Pero para poderla creer y para poder cuestionar algo que escucho, debo conocer, debo estudiar y no específicamente a la gran biblioteca Google, ¿verdad? Porque a veces el Google está más equivocado todavía que nosotros, porque reúne un montón de corrientes de pensamiento que hasta puede ser peligroso entrar en eso. Hay que saber que se lee, tenemos que ir y leer publicaciones serias que uno pueda... Cuando hablo con alguna persona y viene y me dice, no, es que leí en un libro que dice esto, esto y esto, entonces ustedes están equivocados. La primera pregunta que hago es ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor del libro? ¿Tiene credenciales como para que yo cambie mi manera de pensar o no tiene credenciales? Y voy e investigo quién es. Hay muchos postulados cristianos en internet, pero hay que investigar el que lo escribió, de dónde viene, cuál es su formación, qué tiene, qué hace. No creamos a lo primero que nos da el buscador de Google. No creamos a que como se ve bonito y se oye bonito debe ser verdadero y debe ser bíblico. Hay que ir y cuestionar también. Entonces hay muchos personas o escritores o teólogos que tienen buena reputación, pues hay que ir y buscar a las personas que tienen buena reputación para saber cuál es su punto de vista. Y aún ellos son seres humanos y se pueden equivocar. Hay muchas diferencias ahora entre iglesias debido a publicaciones de personas. Hay pugnas entre corrientes de pensamiento dentro de la iglesia cristiana y esto es porque unos piensan que el determinado teólogo es la última palabra que hay y que si no lo dice él no es cierto o si lo dice él tiene que ser cierto. Yo creo que la palabra de Dios debe ser analizada bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces el conocimiento de Jesús nos hace receptores de la fe a causa de la justicia. El conocimiento de Jesús nos vuelve receptores de la fe que se da a causa de ser llamados justos por la justicia de Jesucristo, por supuesto. Entonces ustedes y yo empezamos a ser como un pararrayos, ¿verdad? Nos caen las bendiciones de parte de Dios y nuestra fe aumenta. Y esto es a causa de Jesucristo. Segunda de Pedro 1.1 dice, Simón Pedro, siervo de apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el vehículo. Ustedes y yo no podemos alcanzar nada si no es a través de Jesucristo y nuestra fe en Él. Entonces, vemos cómo se empiezan a dar los primeros resultados de la iglesia expatriada a la cual se le dirige la primera epístola de Pedro. Recuerden, esa epístola estaba dirigida a esta iglesia. Esta otra epístola la dejó abierta, no tiene un destinatario específico, pero dice que los primeros resultados de esta iglesia expatriada eran
por supuesto la persecución, como lo estudiamos, y también el crecimiento de la fe, aún en medio de la persecución. Estaban dispersos en todas partes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, se los repito, de la epístola anterior, Primera de Pedro, y decía: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya estaban dispersos ellos, ya estaban siendo perseguidos en todas estas ciudades que mencionó ahí, Ponto, Galacia, Capadocia. La iglesia de Jesús en el primer siglo había sido muy perseguida. Vamos a ver un poco más adelante acerca de todo lo con lo cual tuvieron que pelear. Lo que ustedes y yo estamos peleando en este tiempo en cuanto a la persecución de la iglesia, pues no es nada en comparación a lo que ellos tuvieron que luchar en el primer siglo. Han cambiado las técnicas de persecución, han cambiado las técnicas de ejecución, pero al final vamos a caer en el mismo lugar. Hay personas en el mundo, y siempre lo habrán, generación tras generación, que les molesta, les incomoda o les estorba el Evangelio de Jesucristo, porque interviene entre sus propios deseos o interviene entre sus propias metas humanas. No obstante, el fuego de la persecución no era indicador de un estado de frialdad espiritual para esta iglesia que estaba dispersa. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, decía él, todas estas bendiciones en la fe. Eso quiere decir que él estaba escribiendo 3 años más adelante a una iglesia fortalecida en la fe. No había decaído la iglesia, aunque estaba siendo perseguida y dispersa por todas estas ciudades. 3 años más tarde, él escribe otra vez y dice que estamos fortalecidos en la fe. Por eso la expatriación, el exilio, la persecución eran sinónimos de una identidad con la justificación que habían recibido de Jesucristo. Era como su camiseta, era como lo que tenían, lo que unía a la iglesia en ese momento. Entonces el concepto de persecución para la iglesia expatriada tenía un uso local dentro de la iglesia. A esto se le llama en latín usus loquendi, y cuando uno estudia la Biblia tiene que tener en cuenta el usus loquendi, que es decir, la cultura que había en ese momento y por qué se habían desarrollado las actividades culturales que se hacían en el momento. Por aquí atrás creo que tengo un libro muy interesante que era de la cultura hebrea en el momento bíblico. A veces es interesante comprar ciertos libros. Este libro no es un libro que sale emanado de la Biblia, por supuesto que no, pero nos hace una comparación y nos dice, por ejemplo, en determinado pasaje de la Biblia menciona que, por ejemplo, el hombre del cántaro, hay una porción en el Evangelio que le dicen, vayan a preparar para la Santa Cena un lugar y verán a un hombre con un cántaro pasando por la ciudad. Sigan a ese hombre y él los llevará a donde está el lugar que tenemos que reservar. Pues el hombre del cántaro, usted hubiera pensado, ¿cuántos hombres de cántaro pueden haber en la ciudad? Nos vamos a confundir, ¿quién es ese? Y no. El hombre en ese momento, el usus loquendi, la cultura, no le permitía al hombre llevar un cántaro, eso lo hacían las mujeres. Las mujeres tenían que ir por la mañana muy temprano al pozo a sacar agua y se ponían el cántaro en la cintura. Ese era un trabajo de mujeres. Entonces ver a un hombre con un cántaro no era común. Entonces iba a ser bien llamar la atención y entrar a la ciudad y ver pasando a un hombre con un cántaro. Entonces lo iban a seguir, no iba a haber confusión. Ese tipo de cosas es interesante poder compararlo, porque sí hay estudios acerca de la cultura y cuando nosotros leemos esto a la par de la Biblia logramos comprender cuál era en verdad la esencia del mensaje. En este término de persecución, el término más común que denota la persecución en el Nuevo Testamento es el griego perseguir o dioko, y cualquiera de sus afines, porque tienen mucha, esa es la raíz y de ahí tiene muchos derivados, y este término aparece 31 veces en el Nuevo Testamento, aparece como un verbo, a veces aparece también como un sustantivo o de persecución, o contiene algún verbo relacionado, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2:15, donde se aparece esto, que traduce de diversas formas como expulsado o perseguido. Los términos adicionales relacionados con la persecución también pueden incluir el sufrimiento, sufrir, la tribulación o la aflicción. Todo esto está relacionado a la persecución de la iglesia.
La persecución de la iglesia romana primitiva, o sea, del primer siglo, podemos ver algunos escritos de algunos historiadores como Tertuliano, y él ilustró el desprecio generalizado que se sentía por los cristianos en Roma. Él escribió: si el Tíber se eleva tan alto como las murallas de la ciudad, si el Nilo no envía sus aguas sobre los campos, si los cielos no dan lluvia, si hay un terremoto, si hay hambre o pestilencia, enseguida el grito es: fuera los cristianos a León. O sea, siempre le echaban la culpa a los cristianos de todo lo que pasaba. Les hacían bullying, y por eso estaba la otra carta escrita, la primera de ellas, contra la persecución. Fuera los cristianos a León, todos tenían que irlos a tirar al Coliseo para que se lo comieran los leones. Ese era como un grito común, como algo que se hacía en la cultura, un usus loquendi. Vale, esta es la aplicación. Los cristianos se negaron a reconocer a los dioses romanos, lo que desafió el orden tradicional de la sociedad donde ellos estaban viviendo. Los autores paganos del siglo II caracterizaron a los cristianos como ateos, supersticiosos y antisociales, y esta animosidad que se empieza a generar hacia los cristianos se manifiesta tanto en la violencia local o en la violencia esporádica como en las persecuciones imperiales también. Había persecución oficial, persecución de gobierno. Por ejemplo, Suetonio habla de la expulsión de los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo, que fue motivada por disturbios a instancias de un tal, ellos le mencionaban Crestus. Esto lo puede usted ver en los escritos de Suetonio de Claudio en el año 25. Y probablemente ellos estaban refiriendo a la controversia judeocristiana que tenía Roma contra Cristo, ¿verdad? Pues a esto se referían. También registra que el emperador romano Nerón infligió castigos a los cristianos, una especie de pueblo que tenía una superstición nueva e impía, decía él. En el año 64 después de Cristo, Nerón culpó a los cristianos del incendio que él había causado en Roma y lo le tiró los cuerpos de los cristianos a los perros para que se los comieran, crucificaba a los cristianos, quemó sus cuerpos con antorchas. Todas estas historias usted las puede leer en las publicaciones de Tácito. Está en el libro de Anales, si usted lo quiere leer también, la historia de los cristianos del primer siglo. Entonces, Primera de Pedro probablemente se escribió durante el reinado de Nerón. Los cristianos sufrían en Asia Menor esta persecución, y este sufrimiento probablemente no se debió a una persecución imperial oficial, sino a una discriminación local, la hostilidad y el abuso del pueblo hacia los cristianos. Aunque estas hostilidades pueden haber escalado hasta el punto de una acusación legal, y empezaron quizá a legalizar ciertas cosas y hacer cosas ilegales para acusar a los cristianos. Entonces esta persecución de Nerón probablemente fue facilitada por la animosidad pública que había en contra de los cristianos en aquel momento. Según la tradición de la Iglesia, tanto Pedro como Pablo sufrieron el martirio en Roma bajo Nerón. Esto puede leerlo usted en los escritos de Eusebio, de la historia eclesiástica también. Bueno, como vemos, hubo persecución en aquel tiempo, pero la fe se fortaleció. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo pasa esto? Que en medio de la persecución, en medio de esto, la fe se fortalezca. Esto viene, por supuesto, a través de la fe, del conocimiento de la palabra y enfocar nuestras decisiones a lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que la fe que proviene de la justificación por medio del conocimiento de Dios o a través de su Hijo Jesucristo es a donde se fortalece. Leemos una vez más 2 de Pedro 1 del 1 al 2. Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz es el deseo de Dios para todos nosotros, que es lo que él escribe en su salutación, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesús. El triunfo de la fe en la vida de la iglesia expatriada de aquel tiempo como en la iglesia actual es un triunfo de Jesucristo. Porque esa iglesia, ahora usted y yo lo podemos decir, aunque ellos estaban viviendo algo feo, algo horrible en ese primer siglo y no sabían si la iglesia iba a poder subsistir a lo largo de los años, de eso ya pasaron 2000 y tantos años, y podemos decir que el sufrimiento de ellos, la persecución, sí rindió frutos, y que en medio de toda esa persecución horrible, que hasta los tiraban a los perros, los quemaban y los crucificaban,
lograron salir adelante y ahora usted y yo podemos disfrutar de la justificación a través de Jesús porque la iglesia permaneció firme y permaneció firme a través de la fe. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy día. El significado original del griego alcanzado, lanchano, es la palabra griega, significa recibir y obtener, y es un verbo en griego, aroisto, lo cual significa que nos habla de una acción realizada en el pasado sin definir su tiempo de duración. Es decir, no hay un límite de tiempo. Es decir, si esta persecución va a terminar tal día o voy a dejar de alcanzar a las personas a través de la fe en Jesucristo en determinado tiempo, todavía Dios no da el final para que ustedes y yo podamos disfrutar de la justificación divina. Dios no concede simplemente la posibilidad de la fe, sino que realiza la posibilidad de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no nos podemos ganar la fe en Jesucristo, sino que la hacemos a través de la justificación de Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Está claro que no tenemos nada que hacer ustedes y yo más que tener fe en el Señor Jesús para poder alcanzar la salvación eterna, la justificación. Los receptores de la primera y segunda epístola de Pedro, entonces, los cuales eran parte de la iglesia expatriada y en la diáspora a causa de la persecución romana hacia los judíos, ellos empezaron a recibir a través de esa persecución y a través de estas cartas y de la presencia del Espíritu de Dios, la fortaleza que necesitaban. Eran personas que habían sido alcanzadas y habían recibido la justificación de Jesús. Por eso nosotros hoy en día podemos aguantar el hecho de que nos hagan una broma, como lo hablamos en primera de Pedro, ¿verdad? De que nos señalen o nos digan cosas, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos qué es lo que hacemos, sabemos las verdades que hay en la Biblia, cuáles son sus promesas, qué son las cosas que nos enseña. Tal vez no conocemos tanto el detalle, ¿verdad? Necesitamos siempre leer más, siempre tenemos que estar cultivando nuestro conocimiento de Dios, pero por lo menos sabemos que las promesas de Cristo de perdón de pecados y vida eterna están latentes, que es el punto 1. Todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás lo vamos a ir conociendo, pero lo más grande que hay, a donde se fundamenta nuestra fe, es la salvación eterna, el perdón de los pecados, la vida eterna delante de Jesucristo, y fundamentados firmemente en esa fe, vamos a poder aguantar esa persecución en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, las características de la fe como resultado de la justificación es que es un don o regalo de Dios para la persona que toma la decisión de aceptarlo. Es una fe preciosa, la cual nos habla de su valor, que el creyente debe apreciar el valor de la fe en su vida. Es algo que debe cuidarse como un tesoro, claro que sí. A los que habéis alcanzado la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, decía el apóstol Pedro en la salutación, es preciosa, hay que cuidarla. Es una fe mutua entre los hermanos en la fe en Jesucristo. Nos identificamos. Hoy me trasladé del aeropuerto a mi casa en un taxi, y me subí en el taxi, me senté y empezamos a conversar un poco con el conductor, cuestiones triviales ahí, subir las maletas, etcétera, estas cosas. Pero cuando me subí al taxi, cerramos la puerta y él encendió el motor, se encendió el radio, y estaba en una radio cristiana, y estaba saliendo justo un mensaje de nuestro pastor a esa hora de la mañana, pero lo tenía bajito. Entonces le dije: súbale el volumen, oigamos el mensaje del pastor. Y después de eso terminó el mensaje, ya estaba empezado, y terminó unos 10 o 15 minutos después, y empezaron a sonar alabanzas, y el hombre empezó a alabar al Señor ahí. Él venía tarareando las alabanzas que iban saliendo, y yo venía en lo mío también, y nos identificamos. Y yo digo, bueno, en alguna medida este hombre sabe que yo soy cristiano, aún sin decírselo. Y yo sé, obviamente, que él es cristiano, aún sin decírmelo, porque está cantando todas las alabanzas cristianas. Y venía él muy feliz cantando sus alabanzas.
Entonces nos identifica la fe. La fe nos une. Vengamos donde vengamos, estemos donde estemos, el cristiano se va a ir, el verdadero cristiano se va a identificar. Es una fe mutua entre los hermanos en Cristo. Esto lo que nos habla es de una unidad, fortalecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los resultados de tener esta preciosa fe por la justificación? Está en el versículo 2 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos más a Dios y nos metemos en el conocimiento de su palabra, se multiplicará esto, gracia y paz. No dice que se va a multiplicar la plata, no dice que se van a multiplicar sus ganancias, no dice que la casa se va a hacer más grande, no dice que le van a perdonar la deuda de las tarjetas de crédito. Dice que la gracia y la paz es algo que no tiene precio, no es tangible, no lo podemos guardar en una cuenta, no lo podemos meter en una gaveta. Perdón, la gracia y la paz es algo interior que a veces ni la gente que tiene cero deudas, un montón de plata en la cuenta, que anda los mejores carros, que tiene la mejor casa, que tiene un buen trabajo, no tienen gracia y paz. Y hay personas que tienen todo tipo de deudas, pero tienen gracia y paz en el conocimiento de Dios, porque saben que esto es pasajero y que sus ojos están puestos en la salvación. El creyente justificado es candidato a las bendiciones de la multiplicación, del favor de Dios a través de la gracia y del estado de la ecuanimidad a través de la paz. Todo esto lo vamos a tener en nuestra vida si nosotros entregamos nuestro espacio a Dios. Estas dos bendiciones como resultado de ir creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, hablamos en el primera epístola de Pedro sobre la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, no la presencia como tal de estar presente en un lugar, sino la presciencia, significa conocimiento previo. Entonces, la presciencia de Dios, que es lo que vamos a ver un poco más adelante ahorita en los siguientes versículos, y la escogitación de la iglesia son dos elementos indivisibles, eso tiene que ir junto. Para que ustedes y yo seamos escogidos por Dios, ese conocimiento previo de Dios nos hace ser candidatos para poder llegar a la presencia del Señor. Cada elección tiene su anverso, es decir, tiene una renuncia. Por lo que no hay diferencia entre el acto de elegir y en el acto de renunciar. Ambas decisiones tienen una consecuencia. Esto decía Italo Calvino, un escritor italiano. Pero también William James, un psicólogo y filósofo estadounidense, dijo: cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto es ya una elección. Y cuando nosotros decidimos hacernos del ojo pacho con respecto a Dios, que alguien nos llama, nos dice, nos habla acerca de la palabra de Dios y nosotros nos queremos hacer los locos, y ahí ya estoy tomando una decisión. Estoy decidiendo no hacerlo. Pero cuando usted y yo decidimos sí hacerlo, entonces vienen las consecuencias agradables para la vida. Vamos a leer los siguientes versículos, segunda de Pedro 1, ahora el 3 y el 4. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si usted no las ha leído, se las ha perdido. Yo hacía una broma hace rato y decía, bueno, yo no sé, pero yo ya, el Señor me entregó mi llave y tengo una bodega en el cielo llena de bendiciones, y yo voy y abro la bodega y saco bendiciones. Y si usted no, ahí vi la bodega suya que está cerrada todavía, llena de telas de araña, hacía yo la broma. Y decía, porque usted no ha sacado ninguna de las bendiciones, porque sencillamente no las conoce, no sabe que están ahí. Grandísimas promesas que llegases a ser participantes de la gracia divina, dice la Biblia. Pero hay personas que sencillamente tienen cerrada su bodega y nunca han ido a sacar una bendición de parte de Dios, porque no conocen que existe. Es una ilustración, por supuesto, no es que haya una bodega donde tenemos todo eso guardado. La presencia de presciencia de Jesucristo está ligada a la escogitación de la iglesia. Entonces, ¿cuál es esta presciencia? La presciencia son los atributos del Señor. Por supuesto, tiene muchos atributos Dios, pero uno de los atributos es el conocimiento previo. Viene de una palabra latina, praescientia, o ciencia innata, y es un atributo intransferible de Dios, mediante el cual Él sabe todo de antemano y siempre se hace presente en el tiempo y en el espacio. Otro de sus atributos es la presencia divina, ahí sí, la presencia divina.
Y esto también es llamado en otras ocasiones como la omnipresencia. Está en todo lugar, en todo tiempo. Y es un atributo mediante el cual se hace presente en todos los lugares al mismo tiempo. El Salmo 139, por ejemplo, describe de forma maravillosa la presencia divina. O sea, hay que irlo a leer, porque ahorita por falta de tiempo ya no se los puedo leer. También se describe la presencia de Dios como un rostro. La obra conjunta de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, que es otro de sus atributos. Todo esto está destinado para podernos acompañar en el tiempo que estemos en este mundo. La presciencia, no la presencia, presciencia de Jesús es un atributo de conocimiento pleno del futuro. Entonces, en ese sentido, o en ese orden de ideas, es cuando Dios nos da la oportunidad a todos de ser predestinados a ser hijos de Dios. Y la predestinación es algo que se trae innato. Dios dice, ok, ustedes todos tienen la oportunidad. El que la acepta, la aprovecha. El que no la acepta, pues se sale. Tiene derecho a no aceptarlo. Esa es la libertad de elección que Dios nos ha dado. Entonces, la presciencia y la escogitación después de aquellos que decidieron hacerlo, están siempre unidas en relación a lo que después va a ser llamado la iglesia de Jesús. Y esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro después con respecto al conocimiento de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios y por eso hemos logrado alcanzar a través de su gloria y excelencia estas preciosas y grandísimas promesas que Él nos ha entregado en su palabra. Él lo quiere hacer con su iglesia. Él lo quiere hacer con todas esas personas que predestinó. Y recuerden, predestinamos todos, tenemos la capacidad. Todos nacemos con el pecado original, todos nacemos con la tendencia pecaminosa, es algo innato en el ser humano. Pero ahí mismo también viene la predestinación, ahí mismo nosotros traemos la oportunidad de ser conectados a través de un cable o a través de algo inalámbrico con la presencia de Dios a través de la fe en Jesucristo, su justificación y el perdón de los pecados. Y eso fortalece nuestra fe. Es lo único que tengo que hacer es decidir hacerlo o no hacerlo para poder acceder a todo esto. Entonces la clave está en que tenemos que estudiar y entender la palabra de Dios. Si yo estudio y entiendo la palabra de Dios, voy a aceptar estos ofrecimientos de parte de Jesús. Pero la gente no estudia la Biblia. La gente no interpreta bien la Biblia. Hablamos de usus loquendi, hablamos de otras cosas que nos ayudan a poder comprender. No me crea a mí, dijimos al principio, créale a la Biblia. Pero para poderla estudiar correctamente hay ciertas reglas que le sirven a todos los creyentes. Son reglas fáciles. Cuando yo estoy leyendo una porción de la Escritura, debo interrogar a la Biblia. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? De manera que yo tenga una buena interpretación. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Para poder hacer una correcta interpretación del texto sagrado, se tiene que hacer una exégesis, así se llama el término correcto en teología. Es necesario, para hacer una buena exégesis, es extraer la verdad bíblica de un texto. Es necesario preguntarle al texto ciertas cosas, si usted quiere hacer este ejercicio. Por ejemplo, usted está leyendo una porción de la Biblia. Lo primero es ¿qué? ¿Qué me dice el texto? ¿Quién me está diciendo el texto? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Para qué me lo está diciendo? ¿Cuándo me lo está diciendo? ¿Y dónde me lo está diciendo? Todo esto tiene un propósito. A veces, y yo se los he dicho en otras ocasiones, y a veces cuando estamos predicando los días domingo, en el servicio del domingo, a veces nos persigue un versículo bíblico o nos persigue un tema bíblico. Nos aparece por todas partes y vemos en un rótulo un versículo bíblico y es ese mismo. Leo la escritura y es ese mismo. Me llega un devocional por la mañana y es el mismo texto. Dios empieza a perseguirnos con ese texto y nos está diciendo analicen porque aquí está la palabra que vas a usar el día domingo. Y empezamos a analizar y a veces es una sola palabra. Por ejemplo, fe, me aparece por todos lados. Salvación aparece por todos lados. Hay que indagar qué es lo que Dios quiere. ¿Qué, quién, cómo, por qué, para qué, cuándo, dónde? Todas son las preguntas que hay que hacerle a la Biblia. Luego de aplicar este método, podemos aplicar el método deductivo o inductivo de lo que Dios me quiere leer. Es leer el texto. Primero una lectura rápida, ¿qué es lo que quiere decir? Después una lectura una o dos veces o dos o tres veces más
detenidamente haciéndole todas estas preguntas, y a veces es necesario leerlo hasta 10 veces el texto, para irle a descubrir, para irle a sacar, para ir a extraer el mensaje divino. Es necesario. Este día domingo voy a predicar en la iglesia y ya estoy extrayéndole todo lo que puedo extraerle a un texto que Dios me dio hace un par de semanas. Y yo no sabía por qué estaba leyendo ese texto, pero ahora me aparece por todas partes. Necesito extraerle. Debo irlo a leer 1000 veces para saber qué es. Por eso al principio de cada estudio como hoy hacemos una extracción del texto base para saber qué quiere decir cada palabra. Y de esa manera empezamos a sacar la aplicación para nuestra vida. Esa es la manera correcta de poder aprender de la Escritura. Le animo a que lo haga. Habiendo establecido lo anterior como un tema tan profundo como es esto de la escogitación de la iglesia, la predestinación, la iglesia de Cristo, se pueden crear muchas confusiones, muchas corrientes de pensamiento, pero Dios es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, como dice Pedro, el conocimiento, la presciencia, la omnisciencia del Señor son los atributos que nos van a ayudar a hacer una buena interpretación bíblica. Permiten que el creyente sea participante de las bendiciones concernientes a la vida eterna y a la piedad. Le da poder, el dunamis que necesitamos, un poder divino sobrenatural para que nosotros podamos comprender la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Y su presciencia ha hecho posible que tengamos el conocimiento pleno de los eventos futuros también. El Señor sabía quiénes decidirían creer en Él y su obra en la cruz, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su obra y excelencia. Por lo tanto, a estos que Él vio en la distancia les llamó y les predestinó posicionalmente. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Estamos en ese equipo. Es por ello que podemos afirmar la presciencia y la escogitación de Dios son indivisibles, están juntos siempre. Dios quiere que todos seamos salvos. Él respeta nuestra libertad de decisión, lo que en teología se llama el libre albedrío. En la distancia, en la libertad, supo quienes decidirían aceptar su regalo de salvación. Aún así, el Señor sigue dando la oportunidad a todos de nacer de nuevo, porque es parte de su justicia absoluta. Si solamente hubiese permitido que los que escogieran a Él nacieran, dejaría de ser perfectamente justo. Por eso Él dice, lo leímos en Primera de Pedro, que Él no retiene sus promesas, sino que espera que todos lleguen al arrepentimiento. Clemente es Jehová y justo, misericordioso es nuestro Dios, dice el Salmo 116, versículo 5. Bueno, con esto llegamos al final de este estudio. Espero que estén emocionados, igual que yo, de empezar a descubrir lo que hay en Segunda de Pedro, y vamos a estar siguiendo este estudio. Esta es una epístola mucho más corta que la otra, pero vamos a seguir queriendo aprender de la palabra del Señor, y nuestro Señor Jesucristo está súper cerca de nosotros. Por lo tanto es inminente que nos santifiquemos doctrinalmente y personalmente, es decir, que tengamos cuidado con lo que entra en nuestra mente y a lo que leemos. Tenemos que darle el lugar al Señor en nuestra vida, porque Él nos escogió desde la eternidad y para la eternidad. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que haga una oración junto a nosotros para decirle: Señor, yo quiero ser parte de esos escogidos de Dios, y eso se manifiesta a través de la fe. Y pueden haber diferentes manifestaciones de fe hacia Dios. Creemos que haciendo una oración es la manera más sencilla de poder llegar a los pies de Jesús. Así que quisiera acompañarle haciendo esta oración. Si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que has derramado ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser escogido por ti y de ser parte de la gran familia cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.